Mi nombre es Gonzalo Hernández Hernández, docente del Bachillerato General de la Escuela Superior de Huejutla, y en esta ocasión platicaremos un poco sobre el tema de las gráficas que empleamos en la estadística. Este video corresponde a un tema de la asignatura del manejo de la información y los fenómenos aleatorios que se imparte en el sexto semestre del Bachillerato General. Las competencias que habremos desarrollar a lo largo de esta sesión son la comunicación, el pensamiento crítico, y dentro de las competencias disciplinares estaremos desarrollando la competencia de argumentar soluciones a partir de un problema, así como también la interpretación de la solución. Como introducción tenemos que la estadística es una de las ramas más amplias del conocimiento que está inmersa en diferentes áreas de la vida. Entre ellas podemos rescatar algunas de sus aplicaciones e intereses, por ejemplo, en el campo de la salud, en el ámbito social, en el ámbito económico y también en el ámbito de la medicina y el medio ambiente. Para iniciar este tema, habremos de dejar claro qué es una gráfica. Para ello tenemos el concepto aquí en nuestra pantalla que nos dice lo siguiente. Se denomina gráfica estadística a la representación visual de un conjunto de datos. Generalmente estos datos son de tipo numérico, aunque no necesariamente. Y esta gráfica se apoya mediante el uso de símbolos, de líneas, de vectores o bien de superficies. Su, su etimología proviene del griego graphicus, que se refiere al arte de escribir, al arte de pintar o bien al de dibujar. Entonces, las gráficas nos ofrecen ciertas ventajas, entre ellas y las más importantes pudieran ser de que al momento en que nosotros observamos una gráfica, lo primero que ocurre es que capta nuestra atención. Además, esta nos ofrece un panorama completo de los datos que nos están presentando y esto a su vez, estos datos se presentan de manera resumida. Además, es una manera muy simple, muy sencilla de presentar la información y a la vez es muy precisa. Por otro lado, la información que nos ofrece una gráfica es totalmente eh, fácil y no nos induce a error, además de que nos permite observar o apreciar la tendencia o la proyección a futuro de cómo es que los datos se comportarán más adelante. Para ello vamos a comenzar con identificar cuáles son las partes o cuáles son los elementos básicos que constituyen a cualquier tipo de gráfica. En esta lámina podemos observar lo siguiente, que en la parte superior de nuestras gráficas siempre deberá estar el título, que a su vez nos dará una idea general de qué datos son los que habremos de apreciar, o más bien qué fenómeno es el que estaremos interpretando. Debajo del título, de manera opcional, podremos citar la fuente de donde se extrajeron los datos. En el caso de que no tuviéramos disponible la fuente, bueno, pues se puede omitir. Mientras que en el área del trazo de nuestra gráfica tendremos dos ejes, un eje Y y un eje X. En el lado del eje Y habremos de colocar las frecuencias, es decir, la cantidad de veces que se están repitiendo los datos. Y estos van graduados de acuerdo a una escala que nos resulte conveniente, siempre y cuando consideremos que se maneje desde la escala más pequeña hasta la más alta. Bueno, en tanto el eje X deberá contener un título que a su vez hará referencia a la variable que estamos midiendo y de acuerdo a la variable esta tendrá diferentes categorías a las que aquí hemos denominado como etiquetas de nuestro eje. Bueno, una vez teniendo estos elementos básicos que constituyen a la gráfica, vamos a proceder a explicar las características particulares de cada una de ellas. Y comenzamos con la gráfica de barras. ¿Qué es la gráfica de barras? Esta gráfica presenta los datos mediante barras contenidas en dos ejes cartesianos, como ya lo hemos dicho. Su característica principal es de que cada una de las categorías va a presentarse mediante una barra o un rectángulo y estos a su vez tienen que estar separados a una misma distancia, tal cual como se observa en el ejemplo. Tenemos a la izquierda una tabla de frecuencias y a la derecha tenemos su respectiva gráfica de barras. Se puede observar entonces aquí que nuestras barras están separadas a una misma distancia.
Este tipo de gráfica se recomienda utilizar cuando nuestra variable sea de tipo cualitativa, es decir, cuando estemos expresando o representando características que no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, aquí lo estamos haciendo a través de un color que representa una cualidad. Tenemos enseguida la gráfica de Pareto. Esta gráfica de Pareto, por su parte, es un tipo especial de la gráfica anterior. ¿Por qué? Porque nuestras barras ahora tienen que estar necesariamente ordenadas desde la frecuencia más alta hasta la frecuencia más pequeña. Si observamos nuestra tabla de frecuencias que tenemos a la izquierda, tenemos diferentes tipos de transporte y a la derecha tenemos la gráfica que corresponde a estos tipos de transporte, pero cada una de sus barras está ordenada desde la frecuencia más alta, que es el metro, hasta la frecuencia más baja, que es la moto. Y bueno, pues estas también a su vez están separadas por una misma distancia entre una barra y otra. La siguiente gráfica corresponde a la gráfica de histograma. En este tipo de gráfica habremos de trazar rectángulos con la característica de que estos deberán ser adyacentes, es decir, no tendremos que dejar algún espacio como en las anteriores. La altura a la que cada rectángulo deberá elevarse corresponderá a la frecuencia que le toca dentro de la tabla. Observemos el ejemplo. Tenemos a la izquierda la tabla de frecuencias. En este caso, estaremos graficando los puntajes obtenidos en un examen de matemáticas y la frecuencia, el número de veces que se presentó cada uno de ellos. A la derecha tenemos la gráfica que le corresponde. Se puede apreciar claramente que en el eje X tenemos los puntajes agrupados en intervalos. A cada uno de ellos se le ha trazado un rectángulo elevado a la altura según su frecuencia y como lo comenté hace un rato, estos rectángulos tienen que ser adyacentes. Aquí no se tienen que dejar los espacios como en las anteriores. Ahora, ¿cuándo es que se sugiere utilizar este tipo de gráfica? Lo recomendable es emplearla cuando nuestra variable sea de tipo cuantitativa y a su vez cuando estos números estén agrupados en intervalos. Lo podemos apreciar aquí en el ejemplo. La razón del por qué no se deja espacio, a diferencia de las anteriores, es porque los números son consecutivos o son continuos. Tenemos también otro tipo de gráfica. Esta gráfica, la cual llamamos poligonal o de líneas, tiene la característica particular de que dentro de ella se ubican ciertos puntos que corresponden al valor de las frecuencias y luego estos puntos son unidos mediante una línea, formando de esta manera un polígono. De hecho, la palabra polígono hace referencia a una figura que tiene varios o muchos ángulos. Entonces, eso es lo que resulta. En el ejemplo tenemos una tabla de frecuencias a la izquierda que corresponde a calificaciones y sus respectivas frecuencias. Su ilustración a la derecha nos da la idea de que cada calificación se le asigna un punto y la altura a la que se eleva cada punto, como lo dijimos hace un rato, corresponde a la frecuencia marcada en la tabla. Entonces estos puntos están unidos y de esa manera es como nos resulta el polígono. ¿Cuándo es conveniente utilizar este tipo de gráfica? Se recomienda utilizarla cuando nuestra variable a medir sea de tipo cuantitativa. Tenemos enseguida otro tipo de gráfica, la gráfica pictograma. Como su nombre lo dice, esta representación es bastante parecida a la gráfica de barras. Lo que hacemos aquí es que en lugar de usar barras, las cambiamos por imágenes ilustrativas que hagan referencia a lo que se está midiendo. Como por ejemplo pueden ser, además de imágenes, también se pueden utilizar símbolos para expresar las frecuencias. Observemos el ejemplo. Tenemos a la izquierda la tabla de frecuencias sobre las frutas preferidas en un preescolar y sus respectivas frecuencias. A la derecha tenemos la gráfica que nos da la idea de que por cada fruta se utilizó una imagen alusiva a cada una de ellas y la altura a la que quedó elevada cada una pues corresponde a las respectivas frecuencias que están indicadas en nuestra tabla.
Entonces, este tipo de gráfica es recomendable utilizarla cuando nuestra variable a medir sea de tipo cualitativa. Y bueno, tenemos ya para terminar otro tipo de gráfica a la cual llamamos gráfica circular, aunque también es conocida como gráfica de pastel o gráfica por sectores. Su representación está dada mediante la división de un círculo en varios sectores. Consideremos que un círculo tiene 360 grados. Por lo tanto, al momento de dividirlo en diferentes sectores, cada sector le deberá corresponder un tamaño en grados proporcional a la frecuencia dentro del total de datos. Y tenemos a la izquierda dos fórmulas que nos ayudarán a construir este tipo de gráfica. Primeramente, durante su trazado tenemos que graficar una circunferencia eh, y para cada sector, para determinar los grados que le corresponden a cada sector, lo haremos mediante la fórmula frecuencia dividida entre la frecuencia total multiplicada por los 360 grados. Entonces, esta fórmula nos va a arrojar la cantidad en grados que le tendremos que asignar a cada uno de los sectores. Teniendo ya dividido la circunferencia en sus respectivos sectores, vamos a calcular el porcentaje que le corresponde a cada uno de ellos. Y esto lo haremos mediante la fórmula que tenemos también ahí a la izquierda y que dice que el porcentaje va a ser igual a la frecuencia del sector dividida entre la frecuencia total multiplicada por el 100%. Ya en la ilustración, dentro de la gráfica, habremos de mencionar que cada uno de los sectores se debe colorear con un color distinto y a la derecha tendremos unas connotaciones para hacer referencia a la característica que refiere a cada uno de estos colores para poder nosotros asimilar la información y poder entender cuál de estos sectores presentó una mayor frecuencia y cuál de todos presentó una menor frecuencia. Con esto concluimos los tipos de gráficas y aquí se les presenta algunas de las fuentes bibliográficas de donde se extrajo la información y a su vez puede servir para extender aún más el tema. De mi parte es todo, agradezco mucho la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.